¿cómo están ustedes? Bienvenidos, 8 de la mañana con 5 minutos. Partimos esta edición de ¿Quién lo diría? Bueno, con una emergencia en algunas partes del mundo, ¿verdad? Una emergencia nacional declarada. Nosotros en un estado de más que alerta sanitaria, una alerta que se declaró hace algunas semanas y que nos ha obligado a ir tomando también algunas medidas para enfrentar un tema que, a ver, tiene consecuencias que todavía no conocemos. Esa es la verdad. Tiene consecuencias que no conocemos, y esto no es por ser alarmista, sino más bien para entender la naturaleza de las medidas y de los errores, aciertos y errores, ¿verdad?, con los que el mundo entero está jugando en esta materia. Hemos visto la experiencia china, la experiencia taiwanesa, la surcoreana, la italiana, que ha sido probablemente de las que más nos ha tocado porque fue previa a lo que al inicio, ¿verdad?, de la adopción de medidas acá en Chile, y que nos ha servido a todos, no solamente a los chilenos, sino que a otros países del mundo, como un ejemplo de aquellas cosas que se pueden anticipar y de las prevenciones que hay que tener. Italia comenzó a tomar las medidas de cuarentena cuando ya tenía 9.000 contagiados. 9.000 contagiados que en ese momento no estaban contabilizados porque existe la categoría de los contagiados verdaderos, que solamente se conocen ex post, ¿verdad? Los contabilizados en Chile hoy día son 75. No sabemos por cuánto tenemos que multiplicar ese número. Y como no lo sabemos, ¿verdad?, en vista de que tenemos una ventana para mirar el futuro, con lo que está pasando en España, con lo que está pasando en Italia, con lo que ha pasado en China, en Corea del Sur, lo que está pasando en Estados Unidos, los países de América Latina tienen una ventana para mirar el futuro en eso y por eso mismo ir tomando también ciertas medidas para un tema que ataca las vulnerabilidades. Todas las vulnerabilidades de las economías, las vulnerabilidades de los sistemas sanitarios, las vulnerabilidades políticas, por lo tanto desata temores. Es una enfermedad que uno pudiese decir es una pandemia contra la globalización, que entre otras cosas le puede dar alas al populismo, como aparentemente lo está haciendo, sin mayores cuotas de éxito en todo caso. Bueno, es un temazo que además obliga a generar grados de acuerdo, grados de consenso, diálogos nacionales, una cosa que hoy día, de hecho, va a ocurrir por una invitación que el Colegio Médico, consciente de que aquí hay que tomar determinaciones generales, incluyendo la postergación eventual del plebiscito, ha convocado el Colegio Médico a un grupo de representantes políticos justamente para empezar a socializar esa idea y pedir la colaboración activa del mundo político en el mensaje que se mande a la población para que se entienda que esto va a ocurrir en un contexto en el que la anormalidad se va a instalar probablemente por mucho rato. Chile todavía no empieza ni siquiera el otoño. Bueno, quiero dar la bienvenida a quienes me van a acompañar en la conversación de esta mañana, invitados habituales nuestros, ¿verdad?, que además hicieron una cosa bonita que se las vamos a promocionar después, ¿ya? Yeah. Para que al final nos cuenten que es porque producto de esta buena conversación que sostienen el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla, el economista, agricultor, hombre de empresa también, César Barros. Los dos bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, buenos días. Ellos decidieron también tener una conversación para justamente fomentar el diálogo en este momento que vive el país. ¿Creen ustedes, estimados, que vamos a ser capaces de ver o sacar o elaborar una oportunidad de esta crisis y no generar una crisis de la oportunidad? Yo creo que sí, a pesar de que hay una cosa que me tiene sorprendido. Esto es como el cuento de los... ¿Ustedes recuerdan la gripe porcina, la gripe aviar? Todos suponíamos que la OMS estaba preparada para esto y que los protocolos estaban instalados para esto. Habían películas de cine sobre este tema, múltiples. Y lo que me ha sorprendido es el nivel de improvisación de los distintos países frente a esto. O sea, es la condición humana en su peor cara. Sabíamos que venía, si los que quieren entretenerse, miren en YouTube un video de, ¿cómo se llama el dueño de Microsoft? Bill Gates. De Bill Gates, hace 4 años atrás, diciendo, el desafío que tenemos son los virus, se nos viene y no estamos preparados, dice. Hace un tremendo video. Y lo increíble es que el cuento es lobo, y llegó y no estábamos preparados. La situación en Italia, en España, en fin, terrible. Y yo espero que acá en Chile aprendamos la experiencia y saquemos lo positivo de esto, que es que aquí salgamos más unidos, salgamos fortalecidos desde el punto de vista de darnos cuenta que más allá de nuestras diferencias internas, todos tenemos una fragilidad común, y que esta globalización nos expone. Así que yo espero ser optimista, pero decepcionado de la respuesta institucional de la OMS
y de los países desarrollados. Bueno, yo creo que sí, yo coincido. Yo creo que esto nos hace mirar más en altura. O sea, en qué queda, no sé, los temas de la Constitución, los temas de tanta cosa que hemos estado hablando y peleando. Si acaso no tenemos salud y si acaso la gente se nos muere. Yo creo que eso debería unirnos. Ahora, yo he visto, sí, en el ambiente empresarial se han tomado increíbles medidas de seguridad, ¿ya? En términos de el tipo de trabajo, el que pueda trabajar afuera, que se ponga a trabajar afuera, dónde hay que acudir, qué es lo que no se debe y lo no se debe hacer. O sea, unos manuales que uno dice en algún minuto alguien los creó, pero que están siendo repartidos de norte a sur y de este a oeste. Ahora, hay algunas cosas justamente en ese ámbito, en el ámbito de la economía y de la empresa, que se cruzan con los temas de nuestro estallido social. Porque cuando uno ve cuál es el discurso ha ido cambiando, ¿verdad? Ya no estamos hablando de la Constitución probablemente, sino que estamos hablando, o menos, de casos puntuales de la Constitución, pero sí estamos hablando de la especulación de precios, sí estamos hablando del abuso laboral, ¿verdad? De que, claro, solamente unos pocos pueden hacer teletrabajo. Yo solamente acotaría que no importa que sean unos pocos, porque esos pocos contribuyen igual, digamos, sí, ¿verdad? Claro. Da lo mismo, bienvenido sea que el que pueda se quede en su casa, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen trabajos productivos, que no pueden abandonar su puesto de trabajo y que si no van a trabajar les descuentan, no les pagan, que la licencia, que los seguros no cubren? Y por ese lado, ¿verdad?, se está levantando también una mirada crítica que también complejiza las cosas. Yo creo que los empresarios difícilmente hoy día y como estamos van a ponerse a hacer descuentos y cosas así. Ahora, obviamente que en las empresas de servicio tú puedes hacer un montón de trabajo en la casa, pero en los procesos productivos, que son una cadena en que hay máquinas complejas que la manejan especialistas, cuando tú sacas al especialista puedes romper toda la cadena productiva. Hay otras áreas como la que tienen que ver con animales o qué sé yo, es la engorde de pollo, la engorde de salmones, las lecherías, que si tú dejas de sacar leche las vacas se mueren. Y así, digamos, yo estoy pensando en los pontones de la gente que trabaja en los centros de cultivo de salmones, que viven todos juntos, que están ahí, que viajan a Puerto Montt, alojan, vuelven. Sí puede haber un efecto económico realmente grande, más allá de si hay abuso, de si hay especulación o cosas que siempre en definitiva van a existir y siempre hay gente de espíritu más pequeño que se aprovecha de este tipo de cosas, que yo creo que igual es lo menos, pero el impacto económico puede ser muy grande, sobre todo si esto se alarga. Bueno, vimos, tú mismo ayer nos mandaba, César, la determinación de la FED, ¿verdad? Que es una señal de que esta cuestión parece ser bastante más compleja. Bueno, tomó una decisión... Explícala tú porque... Bueno, una decisión enorme, ¿no es cierto? Ellos bajan la tasa de interés a la cual los bancos se pueden endeudar con el Banco Central de Estados Unidos al 0%. ¿Ya? Y ellos todavía tienen en el bolsillo una carta más grande que la usaron durante el 2008-2009, que es el quantitative easing. Es decir, ellos, aparte de abrir esta ventanilla al 0%, ellos pueden activamente salir a comprar otros instrumentos que no son bonos del Estado, que es lo tradicional, sino que cualquier otro pagaré, bono o activo de los bancos, con lo cual la cantidad de dinero aumenta mucho más allá de lo que puede ser simplemente por bajar la cantidad de dinero. Equivale, como a lo que decía Milton Friedman, a tirar billetes desde el helicóptero, digamos. Claro. Ahora, se cita mucho el caso del 2008, ¿verdad? Y a mí me parece súper interesante ponerlo de nuevo sobre la mesa, porque no nos hemos recuperado de la crisis del 2008. No nos hemos recuperado en lo económico, y en lo político-social menos, ¿verdad? Porque muy posiblemente, Juan Pablo, parte del estallido que hemos visto no solamente en Chile, sino que en otros países del mundo también, y el surgimiento de los populismos y el ánimo antiglobalización y todas esas cosas que se van a potenciar con esta enfermedad, porque es obvio que eso va a ocurrir, datan de ese momento y nos estábamos recién dando cuenta de que no nos habíamos recuperado ni siquiera de lo económico y que había heridas profundas que no habíamos visto lo suficientemente, y ahora se viene esto. ¿De qué manera esto puede agravar o puede eventualmente provocar un giro en la conversación? Estamos en territorio desconocido, como dijo la OMS, pero en lo social. Piensa lo siguiente, tenemos una crisis política en Chile aguda.
una crisis institucional, no es una crisis solo de liderazgo, una crisis de legitimación del Estado, de los partidos políticos. Esto es una crisis institucional. Sobre esta crisis institucional se nos superpone una crisis sanitaria, que es complicada porque la crisis sanitaria por definición la tiene que manejar el Estado y el Estado está en una crisis de legitimación. Entonces yo escuchaba a Piñera hablando y uno dice, ¿será el vocero más apropiado de hablar en estos momentos con la poca credibilidad que tiene? Pero tiene estas dos crisis superpuestas y en gran parte de Europa y de Estados Unidos es lo mismo. Tiene crisis política que se superpone a esta otra. Pero piensa a propósito de lo que dice César, que no se superponga un tercer nivel de conflicto que interactúe, así como la ajedrez en 3 dimensiones, que interactúa hacia abajo, que es una crisis económica mayor. Y que es una recesión y que esto, por ejemplo, agreguemos desempleo. Oye, y de mucha incertidumbre, porque el mundo aprendió a manejar las crisis como la del año 30, las de las 2008 también, pero esta no. Claro, entonces yo digo que estamos en territorio desconocido porque creo que va a poner a prueba las capacidades de liderazgo, las coordinaciones internacionales. Esto nos muestra la geopolítica de un ámbito que se nos olvida, porque es que no sacamos nada con hacer las cosas bien en Chile si las hacen mal en China. Claro. O viceversa, en todos lados. Porque imagínense, nosotros podemos cerrar las fronteras por un rato, pero si no colapsan las economías y colapsan A ver, piensa tú que Chile importa y exporta más del 50% de lo que consumimos, digamos. O sea, todas las cosas que vemos aquí tienen origen chino. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a propósito de eso, César, yo tengo una duda. ¿Cuál va a ser el impacto que nos va a pegar a todos, pero en China, de esta cuestión, económico? Bueno, hoy día salieron unas cifras dramáticas. Déjame buscar, te las busco al tiro y te las leo, pero son... ¿Pero qué crees, César, que va a ocurrir si entra, no te digo en recesión? O sea, para ponerle número a la interpretación que le dé César a esto, acá. Hoy día las alcanzamos a comentar un poco más temprano, pero y además muy lejos de lo que se había pronosticado. Tienes una caída en la producción industrial de un 13,5%. Una locura. Había aumentado un 9% en diciembre. Cayó enero y febrero un 13,5%. Tienes una inversión en activo fijo, que es lo que te refleja más o menos la actividad de la construcción, de un 24,5%. Tienes ventas minoristas que cayeron un 20,5%. ¡Wow! Esto se conoció hoy día temprano y probablemente algo de haber manejado la FED también ayer, ¿o no? Yo me imagino que sí, pues ellos tienen todos los datos. No, es lapidario. Pero ¿qué pasa si el primero en caer o tener una especie de mini recesión es China? Bueno, pero es que ya la tiene ya la tiene. ¿Cómo nos impacta? Ya la tiene. Ahora sí, yo creo que ahora el tema, más que saber si hubo una recesión o no, que ya se ve que hubo, es cuánto puede durar. ¿Ya? Y eso da mucho miedo, porque... A ver, en el caso mío, porque todavía me toca vender mis animales que engordo en el sur ahora en abril. La exportación de carne a China es importante y nos había sostenido el precio. ¿Qué nos va a pasar? ¿Ya? ¿Qué va a hacer el gobierno chileno? Además, el IVA va a seguir teniendo que pagarse al mes siguiente con todo este cuento. La incertidumbre realmente es muy grande. Ahora, la crisis del 2008-2009 no tuvo nada de transitoria. Hay quienes dicen que esta es transitoria. ¿Tú crees que pueda ser efectivamente transitoria? Siempre en las crisis, ¿O va a venir y va a profundizar lo que quedó de rastro de la... No, siempre las crisis son transitorias. Siempre. Y son relativamente rápidas. O sea, incluso la del año 30. Piensen ustedes, el año 30, Estados Unidos bajó la producción un 30%. Chile un 50%. Fue el país que más bajó, sobre todo porque fuimos muy porfiados. Fue el último país, siempre que somos tan cachetones nosotros, en dejar el padrón oro. Lo dejaron los ingleses, lo dejaron todos, pero no, nosotros teníamos que seguir. Yo creo que igual es transitorio. ¿Ya? Igual tampoco se cae el cielo. O sea, piensen ustedes que nosotros pasamos la crisis del 82, 83, en que bajó el producto un 20% un año con otro, pero pasó, digamos. Ya igual duró como 5 años, ¿no? Y duró hasta el 86, 87, digamos. Pero en general, oye, yo te diría que las crisis son rápidas. Ya, pero espérame, si esta cuestión dura meses o unos pocos años, en el contexto en el que estamos es viviendo. Es difícil que dure años. Ya, pero varios meses sí. A ver, yo tengo confianza. Sí, varios meses. O sea, menos que el invierno, menos que la primavera. El 2008 se prolongó
partió en marzo, tuvo su peak en septiembre con Lehman Brothers y siguió hasta, yo te diría, marzo del otro año casi, con un esfuerzo, acuérdense de los 700 billones Sí. de dólares que se le tiró al mundo, que siguen dando vueltas, por eso que había tanta plata antes. Pero yo creo que todas estas cosas como lo que está haciendo la Fed, lo que va a hacer probablemente aquí el Banco Central, lo que van a hacer los chinos y todo lo que estamos haciendo también contribuye. O sea, no es que estemos absolutamente, piensa tú, la gracia de tener las comunicaciones que nos permite comunicarnos rápido y decir, oye, no salgan para la calle, no hagan esto, no hagan lo otro. Cuando vino la peste bubónica en Europa, ¿no es cierto? Tú te demorabas un mes de llegar, si es que lo hacías rápido, entre Roma y Londres. Entonces, y ahí se demoró 3 años, mató al 30% de la población, ¿ya? Con cambios bruscos en lo que fue lo económico y lo social. Porque como moría tanta gente, los que quedaron más ricos. Y empezaron a mañosear con los salarios a los señores feudales, porque antes los tenían, ¿no es cierto? Tú aquí no te mueves, yo te pago lo que tengo que pagar, y de repente se acaba la mano de obra y el trabajador o el campesino dice, no, conmigo no, porque no hay gente. Entonces, claro que esto tiene, fíjate tú, mira aquí lo que va a suceder. Nos vamos a dar cuenta en montones de empresas que habían miles de cosas que los trabajadores podían hacer desde la casa. Nos vamos a dar cuenta que todo lo que es la compra vía internet, los corner shop y todas estas cosas, la gente que no lo hacía va a empezar a hacerlo y se va a acostumbrar porque es más cómodo. Eso, por supuesto, puede hacer colapsar lo que son hoy día la industria de los malls y de los supermercados. Claro, pero tú vas a tener a las pymes, a mucha pyme, mini pyme, MIPE, de las chicas, que va a recibir un segundo impacto después del 18 de octubre tuvo uno y ahora va a recibir otro. Sin duda alguna. Eso es un hecho. Déjeme interrumpirlos un segundo, pónganse los audífonos los dos, porque vamos a conversar en los próximos minutos con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que es además el presidente de la Asociación de Municipalidades, que tuvo un rol clave, muy clave, en la determinación, ¿verdad?, que finalmente adopta el gobierno después de algunos ires y venires internos de suspender las clases. A petición justamente de los alcaldes que ya habían comenzado a tomar autónomamente la decisión, nuevamente los alcaldes adoptando, ¿verdad?, determinaciones y haciendo política pública, en definitiva, en lo que yo lo miraría como el vaso medio lleno, ¿verdad? Aquí se escuchó la voz de los alcaldes, se atendió la petición de los alcaldes y se tomó una determinación que a lo mejor por consideraciones políticas más bien corta, como pensar, no, es que a la gente no le va a gustar, nomás. Bueno, se hizo lo que aparentemente es lo correcto y lo que se tiene que hacer. Alcalde Codina, estoy junto a Juan Pablo Hermosilla y a César Barros en el estudio. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Alcalde, a ver, en definitiva y corto, ¿verdad?, para que podamos también avanzar en otras cosas, la determinación que adoptan los alcaldes, ¿la hacen en función exactamente de qué información y con qué prevenciones también? Porque esto también importa una logística que va a ser complicada para aquellos que no puedan ir al colegio. Tiene de bueno, tiene de malo. Claro, para nosotros como alcaldes hay una serie de elementos que son necesarios de considerar. Primero, que estamos viendo en países incluso desarrollados como Italia, en las últimas 24 horas fallecieron más de 380 personas, el colapso del sistema de salud que, digamos, por ser un país desarrollado se entiende que tiene un nivel, ¿no es cierto?, de respuesta que es un poco mejor al que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, nos preocupa que se va a producir la típica saturación en pleno invierno de las salas de espera de los consultorios y de los hospitales, y a eso agreguémosle la crisis por coronavirus, entonces pueden transformarse las salas de espera en un espacio de contagio, aunque el Ministerio, sí hay que reconocer, está buscando la posibilidad de diferenciar salas de espera por morbilidad. Entonces, primero, vemos un colapso de sistemas de salud más desarrollados que el nuestro. En segundo lugar, los colegios, sobre todo los municipales, cuando mandan a los niños a la casa después de las 3 de la tarde, en algunos casos, entendiendo que no tienen actividades algunos colegios en la tarde, los abuelos, adultos mayores, están en la casa y son los cuidadores de los niños mientras los padres trabajan. Y sabemos que los adultos mayores son una población de alto riesgo. Entonces lo que queremos evitar es justamente someter a esos adultos mayores al alto riesgo y además cuidar al niño a tiempo para que no sufra el coronavirus y evitemos que esta curva de crecimiento exponencial de los contagios termine siendo de un tamaño
gigante en nuestro país y que tengamos un colapso completo del sistema de salud. Alcalde Codina, usted tuvo esta conversación con los otros alcaldes y después sostuvo un diálogo con el gobierno también. ¿Cuánto pesa? Y esta es una pregunta que me interesa que la podamos proyectar también, ¿verdad? ¿Cuánto pesa en las decisiones que va a haber que tomar día a día de la naturaleza de la suspensión de clases a nivel general, el tema político interno que tenemos en Chile? ¿Cómo logramos congeniar, compatibilizar las dos cosas de manera que sean comprendidas, que sean entendidas y que no se vean como un choque entre una y otra o como una cuestión contradictoria o que busque generar un efecto sobre la otra? Claro, yo creo que eso es parte de las lecturas de aquellos que de alguna manera no quieren implementar medidas drásticas en este momento, y entiendo que es un miedo que la gente pueda malinterpretar las decisiones que tomen, pero lo primero es la vida y lo primero es la salud de las personas. En segundo lugar, tengamos otras consideraciones. Incluso hay otra consideración que tiene que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver con el crecimiento, porque lo que se está viendo del impacto del coronavirus también es la posibilidad de alguna recesión. ¿Me entiende? Europa ya está proyectando una recesión. Entonces, una caída, o sea, un punto de caída del crecimiento, después se puede recuperar, señores. Lo más importante es cuidar la vida de la gente más expuesta, y prefiero que pequemos de ser exagerados antes que pequemos de ser negligentes. Así que entiendo que puede haber otras consideraciones, pero como alcalde lo que creemos es que hay que tomar las medidas a tiempo. Uno ve, por ejemplo, que Rusia cerró las fronteras con China y hoy día es de los países que tiene menos que Chile, de hecho. Tiene menos contagiados que Chile. Tomó una medida drástica, la gente casi que se burlaba de que los rusos hubieran cerrado la frontera con China, pero hoy día cuando uno ve que en 24 horas fallecieron 380 personas en Italia, uno se da cuenta que las medidas de aislamiento y las medidas drásticas son cruciales para evitar que la pandemia se instale en el país. Entonces, si a algunos no les gusta que hablemos con la verdad, la verdad, y yo creo que como alcaldes tenemos que actuar con responsabilidad y con liderazgo. Muchas veces Alcalde Codina, líderes no implica seguir lo que la gente le está diciendo que tiene que hacer. ¿Usted tuvo alguna aprensión respecto de que el gobierno fuera un poquitito víctima de ese debate interno? Sí, yo tengo aprensiones, incluso es más, le confieso que creo que hay que tomar otras medidas que son muy importantes. Primero, el gobierno debiera tomar medidas para regular el precio del clorogel, ¿cómo se llama? Del alcohol gel. Del alcohol gel, los jabones, las mascarillas y los bienes de primera necesidad, porque nos podemos enfrentar en un momento a la explosión de gente que empieza a vender estas cosas, y ya se está viendo, a un valor 50 veces superior al que se vendía hace un mes atrás, ¿entiende? También creo que hay que ser más restrictivos con el ingreso. Hay que derechamente evitar el ingreso de estos cruceros, que después, ¿qué hacen, por ejemplo? Generan la cuarentena completa, como usted está viendo hoy día en Caleta Tortel, en el sur. 500 personas en cuarentena. Claro, entonces, ¿para qué se deja recalar turistas que pueden estar infectados? Lo lógico es que, obviamente, se recargue el combustible y que el crucero siga su curso y las personas que obviamente puedan regresar a su país de origen. Pero en definitiva creo que hay que tomar medidas que son todavía más drásticas. Y lo que hay que hacer es evitar que en Chile, con el precario sistema público de salud que tenemos, se nos instale una pandemia que después va a hacer colapsar el sistema, porque la gente no está muriendo necesariamente por el coronavirus. En los países incluso desarrollados, como Italia, está muriendo porque no dan abasto para atender a la gente. Ese es el problema. Así es. Ahora, le insisto en la pregunta, ¿usted ve al gobierno firme y convencido en ese camino o cree que los alcaldes y otros van a tener que seguir con su estrategia de convencimiento? Bueno, creo que la reunión de ayer mostró que el gobierno se abrió a entender que no hay que tener complejos y hay que tomar medidas que sean drásticas. Yo soy partidario de, como le insisto, evitar que se instale esta enfermedad, porque el sistema de salud que nosotros tenemos tiene demasiadas deficiencias. Incluso también, otra de las cosas que estoy planteando es que el gobierno debiera tomar el control en caso que se dispare el contagio en nuestro país de los sistemas de atención, no solo públicos, sino que también los privados, porque lo que no podemos permitir es que exista una inequidad en la atención. Por ejemplo, que usted tenga un adulto mayor que esté en el lugar 100
para ser atendido en un hospital y tenga un lugar de atención en una clínica privada que tiene 3 personas para atenderse y en definitiva a ese adulto mayor usted lo esté condenando a la muerte porque sabe que no va a alcanzar a atenderse a tiempo en el sector público. Entonces, aquí lo que tiene que hacerse es una intervención clara, ¿ya? De los sistemas de atención. Alcalde Codina, acá los invitados en el panel tienen ganas de hacerle alguna pregunta. Juan Pablo Hermosilla, el alcalde Codina. Sí, buenos días, alcalde. Oiga, a propósito de la incertidumbre que ha generado el tema de la suspensión de clase, no en cuanto a la oportunidad, que yo creo que hay bastante consenso que es lo oportuno hacer, pero ¿qué viene después? ¿Qué le puede decir a usted que ha estado mirando estas medidas? Ahora se está suspendiendo por un tiempo limitado, pero ¿en qué vamos a estar? ¿Cómo ve usted que van a avanzar las cosas en 2 semanas más? ¿Usted cree que se van a reponer las clases? ¿Qué cree que va a pasar ahí? Primero déjeme hacerle una precisión, porque justamente parte de la diferencia de opinión que tenemos los alcaldes con el comité de expertos es que ellos estimaban que no es la oportunidad de hacer la suspensión. Y en ese sentido, lo que le quiero decir es que nosotros planteamos esta suspensión de las clases, pero que no signifique en el cierre del establecimiento de educación, porque sabemos que hoy comienza la vacunación contra la influenza, es necesario garantizarla para los 2,5 millones de niños que se tienen que vacunar y también garantizar la alimentación, porque muchas familias vulnerables de alguna forma requieren que el colegio siga entregándole desayuno y almuerzo a los niños. Para eso le hemos pedido a los alcaldes que busquen la manera de diferenciar el horario de atención en caso que no puedan entregarle, por decirlo en términos fáciles de entender, una suerte de cajita feliz a la familia para que se la lleven a la casa, ¿me entiende? Si no pueden entregarle la cajita feliz, pero eso es lo que le estamos pidiendo a la JUNAEV, que la JUNAEV pueda preparar una suerte de stock de colaciones, de almuerzos. De colaciones fáciles de trasladar al hogar para que no se produzca la aglomeración en los colegios, etcétera. Obviamente algunos niños igual van a terminar alimentándose en el colegio y para eso lo que es necesario es buscar que tengan medidas de distanciamiento y buscar que se entienda que es mejor hoy día exagerar en esto antes que después estar lamentando tragedias. O sea, todavía queda el paso del cierre definitivo de los colegios como una opción a evaluar si las cosas se ponen peores. Todavía queda ese paso y para eso también, otra de las cosas que es importante, y aprovecho lo que ustedes aquí en Radio Infinita me están dando este tiempo, de decirle a todos los alcaldes del país que puedan estar escuchando, que hay algo crucial y que incluso voy llegando en este minuto al Ministerio de Educación a una reunión con el ministro, y es que hay que generar, porque yo creo que cuando el invierno se profundice y estemos en julio, tal vez las últimas semanas de junio, se va a tener que producir también una suspensión y no sabemos cuánto va a durar, ¿ya? Es muy probable que se tenga que producir. Entonces, lo importante es también poder entregar tutorías a los menores en sus hogares. Otros hablan de educación online, sí, pero somos ilusos si creemos que el 100% del territorio nacional tiene acceso a Internet. Entonces, lo que tienen que ir haciendo desde ya los municipios junto al Ministerio de Educación, y por eso tenemos esta reunión, es generar la posibilidad de, a través de una batería de materiales, si los niños tienen que estar muchas semanas en sus hogares, puedan avanzar con el año académico para que a vuelta de invierno no terminen perdiendo el año académico. Alcalde Codina, no se puede condenar a los niños a la pérdida del año académico. Estamos conversando con el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Puente Alto, Germán Codina. César Barro le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo está, alcalde? La pregunta mía es, dado todo lo que el país tiene que enfocarse, por todas las dificultades que hay y porque estamos hablando de vidas, de salud, de recesión, de tantas cosas, es necesario que además en unas pocas semanas más tengamos un plebiscito que nos distrae respecto a las cosas que realmente debemos concentrarnos, porque vamos a estar discutiendo sobre si rechazamos, si aprobamos, por qué la violencia, cuando en realidad lo que tenemos que estar concentrados es en la salud de los chilenos y en todos los problemas y de detalles que usted está diciendo que va mucho más allá de todo lo que la gente se puede imaginar. Primero decirle que medidas como las que estamos adoptando hoy día justamente colaboran para que el 26 de abril todavía existan las condiciones en nuestro país como para que se pueda desarrollar el plebiscito. Sin embargo, esto no se puede hoy día con tanta anticipación garantizar. Entonces, creo que hay un análisis que va a haber que hacer antes, digamos, hasta la segunda semana de abril,
ya con información más objetiva, información que sea más acorde a los tiempos, y que ahí se va a tener que tomar la decisión. Yo creo que hoy día, como están las condiciones, todavía podría desarrollarse. Sin embargo, también le digo que veo con mucha preocupación cómo avanza la enfermedad y sobre todo lo que está pasando en aquellos países que se supone que tienen más recursos que nosotros, que tienen mejores sistemas de salud que nosotros, y lo que a mí me interesa es que a veces ser autoridad, evidentemente hay decisiones que no van a ser 100% compartidas por la población, sobre todo cuando se trata de situaciones sanitarias como esta, y en ese sentido me imagino que la autoridad tendrá que hacer el análisis correspondiente ya más cercano a la fecha, ¿verdad? Hoy día es imposible determinarlo. Alcalde Germán Codina, muchísimas gracias por su tiempo. Seguiremos en contacto.